triunfo político en Estéreo y en el Congreso. Así lo vive la Casa de Gobierno, que por un lado tuvo esta semana la media sanción a la reforma laboral y ahora la otra media sanción, en este caso en diputados, a la ley penal juvenil. Sí, vos sabés que son dos temas en una semana. Es un éxito político doble, como decís vos, porque son dos temas que nunca en democracia se pudieron reformar. La legislación laboral es de 1974, muy vieja, y nunca se la pudo reformar integralmente como ahora, siempre reformas muy parciales. Y la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años nunca se la pudo reformar. Ningún gobierno democrático lo pudo hacer. Entonces ahora se la baja a 14 años. Media sanción. ¿Qué quiere decir esto? A ver, muchos van a decir, bueno, con eso no se soluciona la inseguridad. Es cierto, la inseguridad es un tema mucho más complejo, porque no solo los delitos los cometen menores, los cometen mayores. La policía tiene que ser eficiente en investigar, los tribunales tienen que ser rápidos en castigar. Es decir, es mucho más complejo. Pero lo cierto es que es parte del problema. Bueno, 149 ayer, ¿no? Votos, le sobraron 20 votos. 20 votos, 129 se aprueba, 149 y 100 en contra. ¿Quiénes votaron entre los 149? El gobierno, el PRO, Unión Cívica Radical, algunos provinciales y también el masismo que se corrió del kirchnerismo. El kirchnerismo defendió los 16 años como hasta ahora, el resto bajar la edad a 14 años. El Senado, esto va a ir al Senado, se aprobó en diputados, va a pasar al Senado y la idea es que el Senado lo convierta en ley el 26 de febrero. Y al revés, la reforma laboral que se convierta en ley en diputados el 25 de febrero. El presidente necesita llegar a la inauguración de la Asamblea Legislativa con estos dos porotos, estos dos proyectos aprobados, convertidos en ley. Muy difíciles de aprobar y los aprobaron. Lograron aprobarlo. Otros presidentes no pudieron, intentaron y no pudieron. Bueno, lo cierto es que también se aprobó el Mercosur y la Unión Europea, pero no quiere decir que vaya a entrar en vigencia todavía, porque en la Unión Europea están intentando postergarlo. Los puntos claves: bajar la edad a 14 años. Para que se entienda fácil, hoy un chico de 15 años que comete un homicidio, una violación, no lo podés juzgar, no lo podés castigar. Ahora, a partir de la sanción de esta ley, sí se va a poder juzgar y castigar. Tiene 14 años o más y es responsable penalmente por cualquier delito. ¿Van a ir a prisión? No siempre. Para los delitos graves, por ejemplo, homicidio, delitos graves y violentos, homicidio, violación, secuestro, esos delitos sí prisión hasta 15 años. Si se lo juzga y lo encuentra culpable, hasta 15 años de prisión. Para los delitos que tienen menos de 10 años de prisión en expectativa, la condena es menor de 10 años, en ese caso no va el menor a prisión, sino que el juez le puede imponer penas alternativas o alguna otra sanción. Por ejemplo, prohibición de acercarse a las víctimas, la obligación de reparar el daño, etcétera, etcétera. Probation, bueno, la pena de prisión, y una vez que se le impone pena de prisión nunca puede ser mayor a 15 años. Un chico de 15 años que entra a prisión condenado a 15, a los 30 sale. Puntos claves son lo que veníamos explicándote recién. Bueno, es un cambio de paradigma para juzgar a los menores. ¿Será efectiva en dependencias oficiales? Sí, pero hay que construirlas. No en una cárcel. Sí, que ese es el otro punto, ¿no? Es otro punto. Porque una cosa es aprobar la ley y otra cosa es implementar la ley con todo lo que eso implica, que es una partida presupuestaria en un gobierno que nos viene diciendo: no hay plata, hay que achicar el Estado, no hay plata para el Garraham, no hay plata para implementar la ley de discapacidad. Entonces... Y además, y voy a decir algo que no se dice, porque estos chicos van a estar representados en algunos casos por abogados, siempre por abogados, en algunos casos abogados particulares, pero en otros casos defensores oficiales. Y los defensores oficiales tienen una visión muy progresista. Van a intentar de que no vayan nunca a prisión.
Y hay menores que cometen delitos muy graves. Bueno, pero ahí depende del juez también. Bueno. O sea, más allá del fiscal. Claro, hay que ver cómo se instrumenta la causa, en ¿no? los sectores judiciales muchas veces hay Ahora, resistencia a aplicar las leyes. Adrián, una pregunta. El gobierno necesita que estos dos proyectos salgan sin que la Cámara donde pasa, el de la Ley Penal Juvenil al Senado y el de la Reforma Laboral a diputados, que se cruzan. no se les mueva ni una coma. Sí, Ahora, yo veía ayer con el vendaval, sobre todo las declaraciones de Sturzenegger, ¿sí?, que contradijeron el espíritu del gobierno de la ley, la reforma laboral no quita derecho. Y ayer nos empezamos a enterar que quita derecho. No, quita... La pregunta es, vamos a ser, ¿hay vamos a posibilidad ser de que claros. se modifica? No, van a intentar que no. La ley laboral te saca algunos derechos en algunos puntos. Bueno, te saca derecho. No, bueno, espera, pero no puedes generalizarlo. La ley laboral, este proyecto que tiene media sanción, es larguísimo, no son 4 artículos, son muchos artículos. Cada artículo tiene inciso, es muy complejo. Entonces sacar una conclusión para toda la ley, por ejemplo, en materia indemnizatoria no te saca derechos, sí en otros puntos. Entonces, Sturzenegger, ¿sabes por qué habló? Porque Sturzenegger quería un proyecto más duro. Ok. Y el proyecto salió más Pero yo blando. lo escuché ayer a Sturzenegger, sí, que decía, si vos, por ejemplo, que estabas de vacaciones, te hubieses roto la pata, claro, hoy estarías cobrando el 50% de tu sueldo. Si no trabajás, cobrás el 50%. Claro. Si es una enfermedad ajena a lo laboral, si es una... Perdón, por tu culpa, por tu responsabilidad. Si es una enfermedad incausada, si es una enfermedad, por ejemplo, vos te agarras una enfermedad grave, okay, y no podés ir a trabajar, te pagan el 75%. En tu caso, que acabas de volver de viaje, te pescaste una gripe de aquellas, te caíste, no sé, en Atenas bajando y te doblaste la pata. Te rompiste. Te rompiste. Bueno, van a pagar menos, pero ¿sabés cuál es este problema? Bueno, pero ahí hay una quita de derecho. Sí, pero ¿sabés por qué pasa esto? Que esto es cuestionable en la ley. Esto es cuestionable, pero esto es odioso. Tiene otros puntos que no son cuestionables. Ahora, ¿sabés por qué ocurre esto? Porque durante muchos años hubo excesos. Entonces, hay quien se sabe, entre comillas, se enferman y con peritos demuestran en la justicia, intentan demostrar que están enfermos e incapacidades, y el empleador, bueno, está bien, pero hubo tantos excesos de un lado que, claro, ahora nos fuimos pero al otro. El problema no es el trabajador, el problema es el sistema corrupto que hace posible el problema eso. Es el trabajador, y el problema también, en esos puntos que te digo, en esos puntos el problema es el trabajador y a veces el problema son los abogados. Vos sabés que hay abogados, estudios jurídicos, que publicitan claro, este trabajador, por ejemplo, este bomberito recibió una indemnización de 180 millones de pesos y le demostraron una incapacidad que no puede tener esa incapacidad. Entonces, hubo pero tantos... no es la inmensa mayoría de los trabajadores. Entonces, por unos trabajadores no pueden pagar todos. Perdón, no vamos a aclarar esto porque si no, se vienen contra mí. Trabajadores que judicializan el problema. No estoy hablando de los trabajadores que están todos los días yendo a trabajar. De 6 millones de trabajadores en el sector privado, hay 600.000 causas judiciales. De esos 600.000, hay muchos que hacen estas trampas. Por eso es de la los minoría. que judicializan. Bueno, es una minoría, pero por lo que ocurre es que pagan todos. Pero es lo que ocurrió, es lo que ocurre siempre. Una minoría que incurre en excesos y que logran indemnizaciones indebidas en la justicia hacen que el péndulo se vaya a la otra parte. ¿Se entiende? Sí. Cuando te hablan de la industria del juicio, te hablan de esto. Sí, claro. De trabajadores, que con peritos. Perdóname un minuto porque si no se va a malentender lo que estoy diciendo. Y esto, trabajadores con abogados y con peritos corruptos se prestan a veces a hacer una industria del juicio y esto produjo resultados tan malos para algunas empresas. Por ejemplo, un cámara que está atrás, si él se enferma no va a hacer juicio. Sí. La mayoría de los trabajadores no hace un juicio, pero algunos sí lo hacen. Y se prestó a tantos abusos que ahora el péndulo fue a la otra parte. Bueno, da para largo, ¿no? Da para largo. 7.54. Eso es la industria del juicio. Es la industria del juicio, pero pagan todo por sí, un claro, grupo de corruptos. lamentablemente.